La Biblia nos muestra diferentes relatos que nos ayudan a tener una mejor comprensión de lo que ocurrirá antes de la venida de Cristo Jesús. Relatos, historias que al final de cuentas abordan temas como la segunda venida de Cristo, el juicio investigador, la crisis final, entre otros temas más. Todo esto con el único propósito de colocar a Jesús como el centro de la profecía. Acompáñanos y descubre todo esto y más en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Ya estamos en la lección número 10 para el 7 de junio del año 2025 y el título de la lección es Sobre quienes ha llegado el fin. Gracias a Dios. Mira, yo me siento muy agradecido, muy contento, porque ya estamos en el sexto mes de este año 2025. No sé si a ustedes les esté pasando igual que a mí, pero yo siento que este año está pasando demasiado rápido, pero agradecidos con Dios por permitirnos llegar hasta este mes de este año 2025 y ojalá que así podamos seguir el resto de este año. Y mira, pues también agradecerte por formar parte de esta comunidad. Ya estamos muy cerca de los primeros 500 suscriptores y queremos invitarte y animarte para que te suscribas a este canal. En la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones, puedes activarla para que cada vez que subamos un video te llegue entonces la notificación y también pues no te olvides de comentar. Especialmente quiero pues aprovechar este momento, ¿no? En el video anterior nos comentaban desde Perú y nos hacían un pedido de oración por Raquel, por José. Hemos estado orando por ellos y lo vamos a continuar haciendo. Y si tú tienes algún pedido en especial de oración que te gustaría que pues pudiéramos apoyarte para orar por eso, escríbelo allí en los comentarios y con mucho gusto los leemos y también pues estaremos orando por esas peticiones. Y bueno, pues vamos entonces a ir a esta lección y como el versículo para memorizar se encuentra en 1 Corintios capítulo 10 versículos 11 y 12 y mira lo que dice allí el texto bíblico. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mira, la lección de esta semana en el texto para memorizar nos está hablando justamente acerca de la razón por la cual están las historias en la Biblia. Y menciona allí el apóstol Pablo que todas estas historias están allí como un ejemplo, fueron escritas para darnos una advertencia a nosotros, a las personas del tiempo del fin, como las llama el apóstol Pablo, y nos termina siendo una invitación. Observemos esas historias, estemos atentos a lo que ocurrió años atrás, a los errores y a los aciertos de los personajes bíblicos, y entonces de esa manera poder estar firmes y no caer ante la tentación, ante el pecado. Y creo que es un mensaje muy, muy interesante porque al menos en la lección de esta semana, y lo vamos a ver en las últimas lecciones de este trimestre, vamos a estar hablando acerca de algunos relatos bíblicos que al final pues nos dan o tratarán temas que pues tienen que ver con los acontecimientos finales. Y mira, en lo personal, esta semana he dividido la lección en tres partes principales y bueno, si estás preparado, comencemos. La primera parte de nuestro estudio le he colocado como subtítulo La historia de Noé. Y mira, quiero iniciar mencionándote lo siguiente. Alrededor del mundo, muchas culturas hablan justamente acerca del relato de un diluvio universal, que al final pues destruyó al mundo entero y muchas de esas culturas son, por ejemplo, la mesopotámica, la griega, incluso al menos hablando de aquí donde nosotros estamos en México, la cultura maya, la cultura inca, el hinduismo, la cultura china y entre otras culturas más. Y esto es la verdad que bastante interesante porque pues nos muestra, nos dan cierta evidencia
que no es solamente el relato bíblico el que habla acerca del diluvio universal, sino que también en otras culturas, en otras partes del mundo, se atestigua acerca de esto, aunque claro, con diferentes variantes, diferentes protagonistas y demás, pero al final de cuentas creo que esa prueba es bastante contundente para afirmar entonces que el relato bíblico pues tiene algún sostén, tiene parte de razón, si no es que el 100% de la razón, como nosotros como cristianos lo creemos. Pero a pesar de todo ello, resulta interesante que el relato bíblico suele ser el más criticado, suele ser el más juzgado, el más señalado, sigue siendo el relato que es más difícil de creer. De las demás culturas, pues resulta interesante, resulta llamativo, pero cuando se compara el relato bíblico parece algo increíble, algo ilógico. Pero más allá de eso, mira, esta semana nosotros vamos a enfocarnos en un paralelismo, en una comparación que existe entre el relato bíblico del diluvio y lo que ocurrirá con nuestra sociedad antes de la venida de Jesús. Y mira, vamos primero a lo que ocurría en los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice allí la palabra de nuestro Dios. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Mira, la situación mundial que se vivía en los tiempos de Noé es una situación o era una situación muy similar a la que vivimos hoy en día y a lo que ocurrirá con el mundo antes de la venida de Jesús, porque realmente hoy en día pues el corazón del ser humano, sus pensamientos siguen inclinados básicamente a lo malo. Y Jesús lo advierte en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39, donde dice lo siguiente: pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, Jesús señala que antes de la venida de Jesús, de su segunda venida en este caso, pues el mundo estará sumergido en esta materialización, en esta sociedad sin principios, sin valores. Y creo que hoy en día vivimos realmente en los días de Noé, un mundo en donde el temor a Dios, en donde el amor al prójimo, en donde los principios y valores se han perdido completamente. Esa es la sociedad del mundo en el que vivimos y será la sociedad del mundo antes de la venida de Jesús. Y creo que esto es bastante interesante, ¿sabes por qué? Porque, mira, muchas veces vamos esperando que surjan cambios, que el mundo mejore, que el mundo avance, cuando la Biblia es muy clara y nos dice que no, que al contrario, en lugar de ir hacia adelante, iremos retrocediendo cada vez más. Y mira, a pesar de todo ello, si nosotros comparamos el caso de Noé, nos vamos a dar cuenta que Noé advirtió acerca del diluvio durante 120 años. 120 años Noé estuvo allí dando ese mensaje de advertencia y a pesar de ello, las personas del tiempo de Noé no aceptaron, no creyeron en el mensaje de Noé. Y pudiéramos decir que si Noé fuera un evangelista moderno y realizara pues esa campaña que realizó durante 120 años, pudiéramos considerar que de alguna u otra manera Noé fracasó en su trabajo. Pero a pesar de el aparente fracaso de Noé, la realidad es que el mundo estaba bien advertido, el mundo conocía de primera mano lo que iba a acontecer. Y mira, esta es una realidad que va a ocurrir también justo antes de la venida de Jesús. Allí mismo en Mateo capítulo 24, pero ahora en el verso 14 dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay una cosa muy importante que Jesús señala, y es que justamente antes de la venida de Jesús será predicado el evangelio a todo el mundo, lo que realmente nos demuestra entonces
que no habrá ninguna persona en la historia de la humanidad que pueda decir que fue ignorante o que no conoció, que no escuchó el mensaje de la venida de Jesús, porque realmente la Biblia menciona que la última señal antes de su segunda venida será en este caso la predicación del Evangelio a todo el mundo. Y creo que realmente eso se ve muy evidente en lo que menciona el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 al 17. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Mira, es muy interesante notar que los perdidos, que son la descripción que está haciendo Juan en estos textos, no exclaman qué está sucediendo, no exclaman qué es lo que está detrás de todo esto, quién está provocando todos estos catástrofes, todas estas manifestaciones de poder. Ellos no parecen ser ignorantes a lo que está ocurriendo y a quién es el responsable de eso. Todo lo contrario. Incluso dicen allí en el texto bíblico que ellos se esconden y que piden mejor a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos para esconderse del rostro de aquel que es en este caso el Cordero. Y mira, básicamente lo están identificando y terminan diciendo allí que no habrá alguien que pueda estar firme en el día de su ira. Esto nos demuestra entonces que en los últimos días el mensaje de advertencia se va a cumplir. Realmente será predicado el Evangelio en todo el mundo y entonces podrá llegar el fin. Y yo creo que esto es algo muy importante. ¿Sabes por qué? Porque, mira, nos habla de la gran responsabilidad que tenemos como cristianos. Si queremos que Jesús venga pronto, si queremos que el, el pecado, la maldad, el sufrimiento llegue a su final en este mundo, tenemos entonces la gran responsabilidad de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Ese es nuestro llamado, es nuestro deber. Cada uno de nosotros podemos realmente apresurar la venida de Jesús y permitir entonces que ese momento, cuando el pecado, cuando el sufrimiento, cuando el mal llegue a su fin, sea más pronto de lo que pensamos o pudiéramos llegar a imaginar. Así que qué gran llamado nos hace Dios a través del ejemplo de Noé, no solamente para prepararnos para la venida de Jesús y aceptarlo a Él como nuestro Salvador, sino también advertir al mundo acerca de su segunda venida. Vamos a ir ahora a la segunda parte de nuestra lección, que lleva como subtítulo la historia de Sodoma y Gomorra. Hay otra historia que es clave, es fundamental para poder entender o que nos hace referencia acerca de los acontecimientos finales antes de la venida de Jesús, y tiene que ver con la historia de la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aquí vamos a ver solo una parte. En la tercera parte de la lección vamos a ahondar un poco más en otro de los temas que nos presenta la lección de esta semana. Y mira, vamos a ver algunas referencias que la Biblia nos da con respecto a el evento de Sodoma y Gomorra, de la destrucción de estas dos ciudades, con referencia a lo que acontecerá antes de la venida de Jesús. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 6 al 10 dice: también condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, pero libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados, pues este justo que habitaba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. El Señor sabe librar de tentación a los piadosos,
y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados no temen decir mal de los poderes superiores. Otro de los ejemplos que nos da la Biblia con respecto a este acontecimiento es el que registra el libro de Judas capítulo 1 versículo 7, donde dice lo siguiente: también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nuevamente, el ejemplo tan impresionante de lo que ocurrió con estas ciudades y que al final pues nos muestran lo que ocurrirá antes también de la venida de Jesús. Un ejemplo más del Antiguo Testamento en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículos 46 al 47, donde menciona lo siguiente: tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, las cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Mira, date cuenta que tanto en el libro de Pedro y en el libro de Judas hay dos palabras que se repiten en ambos relatos. Uno es, en este caso, el tema de que fue esta situación, se permitió como un ejemplo para la historia o para el mundo en el futuro. Y otra de las palabras interesantes que menciona, pues es acerca de la ira, del juicio de Dios, uno de los temas que la Biblia nos presenta que ocurrirá también antes de la venida de Jesús. Y en el caso de Ezequiel, el mensaje de Dios es un mensaje aún más fuerte, porque la advertencia que se les da es que ellos actuaron, en el caso del pueblo de Israel, actuaron peor que las naciones de Sodoma y de Gomorra. Y es que antes de la venida de Jesús, la realidad es que nuestro mundo, así como es comparado con los días de Noé, también será comparado con las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero al final, gracias a Dios, gracias a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y lo que hará cuando venga por segunda vez, el pecado, la maldad y aquellos que han sido rebeldes a la voz de Dios en esta situación, pues llegarán a ser destruidos. Y mira, creo que esto es algo muy, muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque mira, al final es un mensaje de advertencia para el mundo allá afuera, para aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús, pero también es un mensaje de advertencia para nosotros hoy en día. Es un mensaje que Dios nos está dando para que nos acerquemos a Él. Realmente el deseo de Dios, como dice en este caso la palabra del Señor, no es que ninguno de sus hijos perezcan, sino todo lo contrario, que procedan de arrepentimiento, que entreguen su vida, que su vida pueda ser transformada por Cristo Jesús. Pero para que eso pueda ser una realidad, hay que dar ese paso, hay que acercarnos a Jesús, hay que entregar nuestra vida realmente a Él. Y ese es el mensaje que esta historia nos da, que si nos acercamos a Él, el Señor será misericordioso con cada uno de nosotros. Y es justamente esto que está relacionado con la tercera parte de la lección, que lleva como subtítulo el juicio previo al advenimiento. Y en esta tercera parte vamos a terminar de complementar la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque veíamos hace un momento que fueron destruidas a causa de su maldad, pero antes de que fueran destruidas, vemos a Abraham intercediendo por las ciudades, pero específicamente por su sobrino Lot. Y mira, Génesis capítulo 18, versículos 17 al 26, nos muestra justamente esa intervención que tuvo Abraham con Dios. Dice allí el texto bíblico: Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra,
pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y su pecado se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumido su obra si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham permaneció delante de Jehová. Se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacerlo, así que hagas morir al justo con el impío, y que el justo sea tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Mira, y ahí termina la historia con el verso 26. Si encuentro en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Es interesante que Dios no le debía realmente una explicación a Abraham. ¿Qué era Abraham en comparación a Dios? Un simple ser humano, pero Dios no le debía explicación a él. Sin embargo, Dios no decidió ocultarle sus motivos, no decidió ocultarle los planes que iban a acontecer hacia las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Y esto de tal manera nos revela una realidad que presenta Amós capítulo 3, versículo 7, donde menciona que no hay nada que el Señor haga sin revelarle sus planes a sus siervos los profetas. Y fue justamente lo que hizo Abraham. Con Abraham le reveló a él lo que iba a acontecer. Y entonces Abraham vemos allí que no solamente está intercediendo por los justos, sino también está examinando el carácter de Dios. Y mira, hay un tema que te menciono que la Biblia constantemente nos repite, especialmente muy relacionado con el tiempo del fin, y tiene que ver con el tema del juicio divino o el día de la ira de Dios. Y normalmente nosotros como seres humanos, cuando hablamos acerca de un juicio, del juicio de Dios, de la ira de Dios, lo relacionamos con algo negativo. Sin embargo, la realidad es que este es uno de los temas más esperanzadores que podemos encontrar en toda la Biblia. Y voy a hablarte un poquito acerca de esto, no voy a entrar con tanta profundidad en el tema, solamente algunos aspectos interesantes de esta temática. Y el primer aspecto interesante es que cuando hablamos del juicio, se divide, o nosotros como adventistas creemos que se divide en tres partes principales: el juicio preadvenimiento o el investigador, el juicio comprobatorio y en este caso el juicio post-advenimiento o ejecutivo. Y si hay un libro en la Biblia que nos presenta una visión clara de lo que es justamente el juicio, está en Daniel capítulo 7. Pero específicamente a mí me gustaría leer contigo el verso 22, que dice allí el texto bíblico: hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel es muy claro en lo que nos señala, y es que llegará el tiempo del juicio, pero el juicio no es para condenar al ser humano. Realmente el ser humano, ese juicio es necesario para poder darle la salvación y también para poder vindicar el carácter de Dios. Y es que la historia de la súplica de Abraham por las ciudades de Sodoma, de Gomorra, de sus sobrino, es una prefiguración de lo que ocurrirá en el caso del juicio investigador. Y mira, la realidad es que este juicio, te digo, es más enfocado en vindicar el carácter de Dios y en ponerle fin al pecado en este mundo. Llegará el momento en el que eso ocurra. Y justamente el libro de Apocalipsis capítulo 20 nos señala acerca de este punto. Menciona allí el verso 4: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron
recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Mira, Daniel nos presenta la escena del juicio, ese momento en el que se están revisando los nombres, que al menos en nuestro caso creemos que el juicio comienza en el año de 1844, cuando Jesús empieza a interceder por cada uno de nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 20 vemos allí la segunda etapa del juicio, que será ese momento cuando en los 1000 años que estemos allí en el reino de los cielos, pues tengamos la oportunidad de examinar cada una de las pruebas que salvaron o condenaron a las personas. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15, se nos habla acerca de la última etapa de este juicio. Menciona allí: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La tercera etapa del juicio, pues, es ya la etapa ejecutiva, cuando se dicta la sentencia final, que es, pues, como lo dice el apóstol Juan, la muerte segunda, o ahora sí, definitivamente la muerte eterna. La temática del juicio es algo que está bien presente en toda la historia de la Biblia, y que al final creo que es Abraham un buen ejemplo de lo que Jesús está haciendo por cada uno de nosotros. Y a manera de conclusión, me gustaría plantearte una pregunta muy, muy importante, y no dejarla allí simplemente abierta, sino principalmente darle respuesta a esta pregunta a través de un mensaje especial de parte de Dios en su palabra. Imagínate que cuando llegue ese momento del juicio, todos nuestros secretos van a quedar expuestos. Hay cosas que tal vez nuestra familia ni siquiera imagina, no sabe, no conoce, y que en ese momento se dará a conocer. Habrán cosas que tal vez la iglesia, los amigos desconozcan, situaciones que venimos trayendo en nuestra vida y que al parecer pues quedan ocultas en esta vida, pero tarde o temprano serán reveladas. Y entonces, cuando ese momento llegue, surge la duda: ¿cuál será nuestra única esperanza? ¿A qué nos vamos a aferrar? ¿Cómo voy a saber que, a pesar de esos errores, de esos pecados que he cometido, podré quedar exento de la condenación? Justamente el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Mira, hay una realidad muy importante, y la realidad es que no todo está perdido. Hay esperanza. Aunque pareciera ser que es algo negativo, aunque nos asustemos acerca de lo que ocurrirá con los eventos antes de la venida de Jesús, nosotros como cristianos tenemos esperanza, tenemos la seguridad en Cristo Jesús. Y entonces aferrémonos a eso, aferrémonos a la mano poderosa de Jesús, y de esa manera poder saber que en el día final saldremos victoriosos. Que el Señor te bendiga.